Buenos días, a esta hora de la mañana vamos a entrevistar en Abre los Ojos al doctor César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori. Buenos días, doctor Nakazaki. Buenos días, Víctor. Le estaba mostrando un informe publicado ayer por el diario La República, en el cual el periodista Marcos Cifuentes hace una crónica sobre lo que La República llama la división entre albertistas y keikistas. Hay dos sectores, de acuerdo a este informe, enfrentados dentro del fujimorismo por el tema del indulto. ¿Cuánto favorece esto a las posibilidades de Keiko en las próximas elecciones? ¿Está de acuerdo con lo que acaba de leer en el punto de que ya el indulto ha sido tan manoseado que tiene muy pocas posibilidades de concretarse? Pese a que evidentemente hay varias señales que no voy a repetir porque son por todos conocidas, yo mantengo mi esperanza en dos elementos. Primero, la solidez médica y jurídica de la solicitud de indulto humanitario, y en segundo lugar, que si hay un presidente que está en condiciones de otorgarle un indulto humanitario a Alberto Fujimori, es el presidente Humala. Él ha sufrido lo que es ser perseguido por luchar contra el terrorismo. Él sabe lo que significa que un familiar esté en la cárcel, y además él dos veces, uno siendo presidente electo ante CNN y otro ya siendo presidente en ejercicio, la primera vez expresó su disposición a otorgar un indulto humanitario y la segunda vez emplazó. Entonces, porque le dijo a la familia, basta de hablar y presenten la solicitud. Y como finalmente la opinión que dé el sector justicia es una opinión, porque el único que finalmente tendrá que decidir si hay las razones humanitarias o no para otorgarlo es el presidente Humala. Entonces, presidente con mejores elementos de juicio para valorar que Fujimori finalmente está preso por haber conducido la lucha contra el terrorismo y sabe lo que significa para su familia, todos los problemas que él tiene por el entorno de su hermano. Entonces, él creo que psicológicamente está en condiciones de comprender este tema. Y lo otro, la enfermedad es verdadera y los requisitos legales para un indulto humanitario se cumplen. Bueno, no es exacto que Fujimori esté preso por haber conducido la lucha antiterrorista, ¿no? Todos conocemos cuáles son las acusaciones. Las dos sentencias por las que se pide el indulto, bueno, la sentencia principal de 25 años, porque todas se acumulan en una, por principio de acumulación de las penas. Entonces, la sentencia en discusión de 25 años... Es la autoría inmediata. A eso voy, a eso me refiero, ¿no? Sí, claro. Y la otra petición por la que se hace es por la de CTS de los 15 millones, porque las otras penas ya estarían cumplidas, ¿no? Ahora, el analista Carlos Tapia dijo desde el inicio que el indulto favorecería políticamente al presidente Humala porque lo mostraría como un mandatario magnánimo, con una grandeza, y sin embargo pareciera que el cálculo político también está pesando en su decisión, es decir, cuánto bien se le hace a la candidatura de Keiko con este indulto si es que se realiza. Bueno, yo no puedo hacer análisis políticos, sino precisar... Sí puede, claro que puede. No, pero no es mi campo. Y para poder tener cierta credibilidad ante la opinión pública, me limito a lo que es lo mío. El indulto humanitario, a diferencia del indulto simple y el indulto extraordinario, no son gracias presidenciales propiamente dichas. El indulto humanitario es un mecanismo para que el Estado peruano cumpla con un compromiso internacional que tienen todos los estados que pertenecen al sistema internacional de los derechos humanos. Así como hay un compromiso para perseguir los delitos de lesa humanidad, investigar, juzgar y sancionar, existe el compromiso que no existan penas inhumanas o crueles. ¿Qué es lo que se define internacionalmente como una pena inhumana o cruel? Donde además de quitar la pena privativa de la libertad, que nos lleva, por ejemplo, a la discusión de si ha perdido el derecho a la expresión, que podemos tocar, la pena privativa de la libertad ambulatoria solo quita la libertad ambulatoria, no puede quitar la salud y no puede quitar la vida. Entonces, cuando la prisión y la enfermedad hacen que el preso ya no solo pierda libertad, sino pierda salud y vida, esa pena tiene que terminar. Entonces no es un hombre arrodillado que pide un perdón, sino es un mecanismo de cumplir un compromiso internacional y también un derecho del interno.
siempre y cuando, por cierto, se den los presupuestos legales que se establecen, ¿no? Diera la impresión, doctor Nagasaki, que hay demasiadas manos metidas en este tema de ambos lados. Del lado de Fujimori, pues la familia, que debería ser la que maneje directamente el tema, se ve por momentos hasta entorpecida, obstaculizada por otras personas que tienen una agenda política. Y del lado del presidente, pues hemos visto la semana pasada esta primicia bastante obvia de la ministra de Justicia, mostrando como una carta bajo la manga las fotos que nos revelan que el presidente tiene unas comodidades que no tienen los demás reclusos, para no decir cuerpo de rey, porque mi impresión es que eso no es un palacio, pero en todo caso vive más cómodamente que la mayoría de reclusos del país, descontando por supuesto a los narcos todos viven, y a los barristas con plata. Todos viven en condiciones infrahumanas de animales, y acá un expresidente vive en condiciones mínimamente humanas. Esa debería ser la noticia. Recuerdo alguna vez que decían, doctor, voy a denunciar que su cliente tiene una terma, refiriéndose a otro patrocinado. Le digo, saca la noticia completa. Todos en esa cárcel viven como perros y este hombre trata de vivir como humano. Entonces, si la sacas completa está bien. Pero ahí el tema es que efectivamente, ¿por qué la ministra de Justicia interviene para tratar de establecer un tema que no es correcto? Porque en el tema de condiciones carcelarias no es la instalación física, sino es la condición de preso. 74 años, condenado a 25 años de cárcel, le va a faltar vida física acá para poder cumplir la pena. Si ese cuadro agrava o no su enfermedad, ese es el análisis. Como decía figurativamente, no es el color de la jaula, no es el tamaño de la jaula, es la condición de encerrado. Por eso es que me preocupa. Primero decían solo enfermos terminales, de ahí decían que tenía que haber firma, pese a que la norma dice que puede ser hasta el capellán. Luego dicen que si no está 2 semanas de morirse, no le dan, y ahora dice que tiene que estar en una mazmorra. Si está en una mazmorra procede, si no está en una mazmorra no procede. ¿Por qué agregar condimentos o exigencias que no son legales? En el sector justicia, para mí, porque hay una clara predisposición a no darlo. Pero por suerte ellos no deciden, solo opinan. Bueno, cuando recién se tocó el tema, Kenji estuvo aquí y dijo que había agarrado la flor que el presidente extendía. A estas alturas da la impresión de que no era ninguna flor. Da la impresión de que el presidente habló del tema, pero no tenía la intención de conceder el perdón. Por eso hacía mi reflexión inicial. Yo considero que Ollanta Humala es un buen ser humano, lo conozco. Y sé perfectamente, defiendo a tantos militares que pelearon bajo el gobierno del presidente Belaúnde, del presidente García y del presidente Fujimori. Mi actual experiencia profesional está básicamente en la Sala Nacional. Casi todos mis procesos son los casos más importantes de los 3 regímenes. Entonces creo conocer a bastante profundidad lo que fue la lucha contra el terrorismo. Entonces el presidente Humala tiene esos 2 componentes que te decía al inicio. Él sabe lo que significó, sabe lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, sabe cuál era el único camino que tuvo. Si Estados Unidos, para pelear contra el terrorismo, hace 2 guerras y el presidente Obama tiene que ordenar que ejecuten a Osama Bin Laden, y eso está bien, un país subdesarrollado luchó como pudo contra el terrorismo. Y eso lo conoce el presidente Humala. Y lo otro, lo que te decía, lo que significa que haya un familiar preso, el no poder hacer nada, el divisionismo familiar que genera. Entonces, si hay un presidente que puede comprender esos temas, es él. Yo no creo que Ollanta Humala haya metido un puñal, porque el peor puñal que puede haber contra un preso es crearle falsas expectativas de libertad. Y efectivamente lo que tú dices es cierto, ha habido muchos que tienen vocación de ser sirenas, parece, entonces van y le cantan al presidente. Una vez prácticamente estaba con sus maletas listas pensando que podía salir. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace bastante tiempo, porque un señor, que no voy a decir su nombre, le había dicho que él ya podía salir en libertad volando. Porque un preso, tú a un preso le dices habeas corpus, tú a un preso le dices solicitud de indulto, tú a un preso le dices conmutación de pena, él no entiende que es un pedido para luchar a ver si sale. El preso lo que piensa es que eso es llave. Se aferra a la esperanza, por supuesto. Totalmente. Entonces,
Haberle engañado es haberlo apuñalado. Entonces mejor decir de frente no. Por eso es que yo me resisto a pensar en eso. Si alguien creo, vuelvo a repetir, que está en condiciones de comprender la procedencia de un indulto humanitario, es el presidente Humala. Lo que pasa es que hay tantos funcionarios que tienen pues toda una serie de problemáticas ideológicas, bueno, que no es mi caso analizarlo. Ahora, ¿por qué parece tan extraño que se le niegue al expresidente Fujimori la famosa entrevista con Raúl Vargas que él ha pedido con una carta de puño y letra, cuando durante los 10 años de gobierno de Fujimori a Alan García se le vetó de una manera absolutamente severa? Era imposible entrevistar a García durante 10 años. Ahora está pasando lo mismo. El gobierno no quiere escuchar a Fujimori y, por supuesto, niega el permiso, ¿no? A pesar de que él había expresado incluso su preferencia por un periodista en particular. ¿Usted siente que se le está negando el derecho a la expresión? ¿Todos los peruanos tenemos derecho a dar entrevistas? A ver, vamos. Yo creo que la metodología de buscar los errores, y no lo digo por ti, sino eso mismo lo discutimos desde el juicio. O sea, si vamos a analizar los errores gruesos y amplios durante 10 años de gobierno que pudo tener Alberto Fujimori o tener sus funcionarios públicos, ¿eso le quita derechos ahora? No, o sea, esa fórmula no existe. Como te equivocaste ayer, no tienes un derecho hoy, no existe. Entonces lo que hay que evaluar es ¿qué derechos pide un interno? Recuerdo cuando estaba en la universidad, había un tema con Carlos Lambert, ese ex narcotraficante, no lo querían dejar casarse. El director del penal pensaba que un interno no tenía derecho a casarse. Entonces, un interno pierde el derecho a la libertad de expresión, no la pierde. El interno solo pierde los derechos que se establecen en la sentencia condenatoria. Si es pena privativa de la libertad ambulatoria, que es el nombre completo, solo pierde la libertad de desplazarse. La pena más amplia en afectación de derechos sería la inhabilitación, pero la pena de inhabilitación, que afecta varias cosas, nunca quita la libertad de expresión. La libertad de expresión de un preso sí está controlada solo para dos aspectos: para que no afecte la seguridad y el orden del penal y para que no planifique delitos en el exterior. Ese argumento que saca el INPE de que no puede declarar una persona porque podría existir muchas víctimas que pudieran ser sensibilizadas. Primero, el INPE es un administrador de presos por detención o por pena privativa de libertad. No es un protector de derechos de la víctima. Quien protege los derechos de la víctima es el tribunal cuando emite una sentencia. O sea, no es el ámbito de competencia del INPE, que no es un único error. Por ejemplo, con todo cariño al INPE y a su jefe, que para mí es el mejor jefe del INPE que ha habido. Por ejemplo, el INPE tiene un pésimo trabajo en lo que es la ejecución de las medidas de seguridad. No entiende el INPE de que cuando una medida de seguridad se le declara a un inimputable, el INPE ya no tiene nada que hacer. Y yo he tenido largas discusiones porque el INPE quiere seguir controlando y ya no tiene que controlar nada ahí. Acá tiene otro defecto el INPE. Yo creo que sobre pretexto de impedir que los condenados por terrorismo hagan proselitismo terrorista, inventaron esta fórmula. Pero esta fórmula no es aplicable a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori lo único que quiere es explicar cuál es su verdad. Ahora, me acaba de decir que Pérez Guadalupe es el mejor director del INPE que hemos tenido. Pero bueno, de los que a mí me ha tocado el mejor director del INPE que hemos tenido permite que haya un tour por la celda del expresidente y se tomen fotos y se grabe video. A ver, hay obviamente una intencionalidad política ahí. La ministra tiene atribuciones de decir, bueno, vamos a hacer noticia mañana porque La Primera, La República y Diario 16 nos van a publicar las fotos que nosotros tomemos. Entonces vámonos a jugar a los periodistas y tomemos fotos de la celda de Fujimori. La privacidad, la intimidad también se pierden cuando uno está preso. Es decir, uno puede escribir una carta sin que se la revisen, uno pierde todos esos derechos también. No, por eso digo, expresión con control. Por ejemplo, un asaltante, se sabe perfectamente que varios asaltos y varios secuestros se han dirigido desde el penal. Entonces hay mecanismos de control. Lo que no hay es supresión. En el caso de la ministra de Justicia, lo que yo asumía era que ella quería documentar cuáles eran las condiciones carcelarias físicas de Alberto Fujimori
para que no se pueda cuestionar mañana si estaba en una mazmorra o no. Nunca imaginé que ella lo iba a utilizar para tratar de bajarle el aire a la solicitud de indulto, porque el sector justicia está para verificar los requisitos legales, si procede o no el indulto humanitario, no para hacer que el indulto no se conceda. No son fiscales. No, correcto, pero hasta las digamos, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de un ministro de Justicia? Salvo a Fernando Olivera, que le encantaba pasearse por las cárceles. Abogado, no recuerdo otro ministro que se ponga a hacer requisas o se meta a las celdas como parte de su función. Es evidente que no se justificaba. Esa medida fue totalmente irregular por la hora, por las circunstancias, ¿no? Si ella quería visitar y quería establecer las condiciones de un interno, lo mínimo de buena fe era esperar que el interno esté ahí, no hospitalizado. No es casual, entonces. Evidentemente. Y lo que es determinante es el uso. Porque es una respuesta a lo que hace Kenji de tratar de explicar cuál es la realidad del establecimiento penitenciario, de la celda de su padre. Y frente a eso salen estas fotos que jamás debieron salir. Dice que se ha hecho una investigación. Yo te vaticino que esa investigación va a quedar en nada. Nunca va a haber ningún responsable. Ahora, la conferencia de prensa de Kenji explicando las características de las instalaciones, ¿no fue de algún modo un adelanto a lo que venía? ¿No será que ya él sabía que venían estas fotos y quería poner el parche, como se dice criollamente? Yo creo que no. Creo que es una respuesta a lo que había salido en La República, donde hablaba de una cárcel de 10.000 metros cuadrados y él, no sé con quién habrá coordinado, entonces pensó que esa debía ser la respuesta, lo que generó una respuesta furibunda de distintos medios, que podría entender por ser antifujimoristas, pero el material que usan, las fotografías, es evidentemente que es de alguien que se compra el pleito. O sea, hay gente no justificable pero explicable que no quiere el indulto humanitario. El sector justicia no puede estar entre esa gente, pues. Bueno, pero claramente lo está, ¿no? Eso es lo preocupante del tema. Por eso te decía, mi esperanza radica no en la comisión de indultos ni en lo que va a aconsejar la ministra. Mi esperanza radica en que, de acuerdo a la Constitución, el único que decide es el presidente de la República, y creo que tiene los elementos de vida personal que he señalado que lo pueden llevar a tomar una decisión justa en este caso. Ahora, dentro de el fujimorismo, el albertismo o el keikismo, según sea el caso, hay una corriente contraria a su defensa, doctor Nakazaki, porque estuvo aquí la semana pasada Fernán Altuve y dijo que él lo primero que hubiera hecho es cambiar de abogado. ¿Tiene usted opositores dentro del propio fujimorismo? Bueno, Fernán ha sido mi alumno en la Universidad de Lima, siempre con su cuadrito de corbata, cuadrito de tortuga y sentado en primera carpeta, y era muy manso ahí. Él efectivamente tiene su criterio, él lo que cree es que en el caso, y lo hemos conversado, ya que se ha permitido decirlo en público, no lo había escuchado, entonces públicamente puedo decir, él lo que quería es que en el juicio pateemos la puerta. O sea, tipo una defensa de Milosevic ante la Corte Internacional. Recusemos al Estado peruano, no le reconozcamos nada, pero como Fernán nunca en su vida ha defendido, él tiene que tener presente que la estrategia del abogado es la que el cliente puede soportar. Entonces lo primero que tenía que preguntarse, me dio mucha risa cuando dijo, debió ser Marta Chávez, pero ¿quién defendió y absolvió a Marta Chávez? Entonces ahí ya se quedó tranquilito y sereno. Entonces yo iría zapatero a sus zapatos, ¿Quién defendió y absolvió a Marta Chávez? César Nakazaki Servigón. Ah. Entonces eso es lo que él debería ubicarse. Entonces yo creo que él debería regresar a sus temas. Él tiene una gran cultura jurídica, pero como Ronald Gamarra podrá decir, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces ahí debería regresar. Yo solo me debo a mi cliente y hay algo que voy a marcar. A mí lo que me interesa es que Fujimori no muera en la cárcel. No me interesan los temas políticos. No me interesan los temas políticos. No me interesa el destino del fujimorismo. No me interesa si Keiko va a ser o no presidente. Yo quiero que Fujimori no muera en la cárcel. Y mientras que yo sea el abogado, eso voy a intentar. El día que yo vea que a mi cliente no le interesa eso, me retiro.
Yo no estoy con Alberto Fujimori por temas económicos. Pero entonces, doctor, hay una cantidad de manos dentro del plato que le están haciendo difícil la labor, porque no solamente la salud o la supervivencia de Fujimori está en juego, sino que obviamente hay personas que están calculando la candidatura de Keiko, está Carlos Raffo por un lado, por otro lado está Yoshiyama, los asesores de cada uno de los hijos, toda la bancada oficialista. Difícil tarea la que le toca. Bueno, no sería la primera vez. Cuando yo tengo que cargar a mi cliente para sacarlo adelante, lo cargo. ¿Ha cargado a Fujimori? Es como el médico. ¿Ha cargado a Fujimori? Yo te diría, tú analizas cuando vamos a ver en el juicio de Alberto Fujimori, aparte de su defensor y de la familia que estaba atrás acompañándonos, ¿tuviste a alguien más? ¿Es cierto que hay poca gente que lo visita? No, no es exacto. Bueno, al comienzo lo visitaban bastante. Hay gente de todo el Perú que lo quiere. Es un personaje histórico. ¿Gente de la bancada? No, yo voy en hora de abogado. No sería la mejor persona para evaluar. Ya la vez pasada me preguntaste eso. No soy la mejor persona para evaluar porque yo voy en horario de abogados y analizo temas legales. No me pongo a ver quién está o quién no está. Yo lo que sí he pedido siempre es unión. Para presentar la solicitud de indulto conversamos con la familia, con toda la familia, y conversamos con los médicos. Yo no tengo con quién más conversar. Para una solicitud de indulto humanitario, converso con los médicos, converso con la familia. Yo todo lo relaciono con la medicina porque mi papá fue médico. Paciente, familiares y médicos interconsultores. Nadie más. El tema del ingeniero Fujimori no es un tema político. Es un tema de vida. Él tiene 74 años y si nadie hace algo, él no va a, los 20 años que le faltan, no va a estar físicamente para cumplirlos. Yo vaticino que en 2, 3, 4 años Fujimori se muere. Y peor, pero si esto del indulto... Eso? No es usted, porque doctor. se le ve deterioro... Bueno, no es usted médico, doctor. He trabajado bastante en medicina legal, pero por cierto no voy a arrogarme ser médico. Varias defensas médicas interesantes he hecho. 10 años abogado del Colegio Médico y la Federación Médica, pero Fujimori cada día se deteriora más. Lo que salía de la República es cierto. Un hombre flaco, triste, que no recupera más su peso. Esa es la realidad de él. Pero hay una cantidad de factores, y quiero subrayar esto porque es bastante notorio, que mientras usted probablemente tiene una estrategia para solicitar el indulto, alguien saca un cuadro, alguien saca una foto, alguien saca una carta, alguien saca una servilleta, todo el mundo se mete, entonces va a ser muy complicada su labor. Lo está haciendo ya. Bueno, es muy difícil, pero lo cierto es que uno no deja de jugar fútbol así hay autogoles, ¿no? ¿Cuántos autogoles va contando? Sin comentarios. ¿Más de 5, más de 10? Estamos en la lucha, estamos en la lucha. Y la lucha la está la familia, porque obviamente aman a su padre, aman profundamente a su padre. Yo siempre me preguntaba cuando estaba desde afuera en Chiclayo, ¿por qué los hijos quedaron con el padre? Y por cierto, aman mucho a su madre también, pero la relación de los hijos con el padre es una relación muy estrecha. Por eso de queiquistas, etcétera, eso, bueno, me imagino que lo harán el espectador político, pero yo los he visto a los Fujimori juntos en los momentos más duros de su vida, por ejemplo, cuando estaba preso en Chile. He visto a Keiko sacrificar su futuro personal por ayudar a su papá. Entonces, yo esa parte no la comparto. Yo no veo ni queiquistas ni albertistas. Yo veo a la familia Fujimori Gucci, la misma señora Susana con toda su discrepancia, pero finalmente es el padre de sus hijos, sale también y se pronuncia en favor del indulto humanitario. Entonces, yo veo una familia unida en pos de esto. Que se metan terceras personas, bueno, voy a querer creer que tienen buena intención, pero de buenas intenciones también está empedrado el infierno. Entonces, pero la agenda de Keiko, ¿no?, es distinta a la de Kenji. Es fácil darse cuenta que Kenji lo único que quiere es la libertad de su padre. Keiko quiere la libertad de su padre y la presidencia. No, yo creo que uno puede tener muchas metas, pero tiene prioridades. Y a esa hija yo le he visto pelear. Nunca me olvidaré cuando en el aeropuerto de Santiago la vejaban y ella trataba de ingresar a ver a su padre. O teníamos que toda una serie de sufrimientos, porque si bien Chile le dio a Fujimori un estatus adecuado y en vez de mandarlo a una cárcel pública, lo mandó a la escuela de gendarmería, el trato era muy duro.
Entonces son momentos íntimos que pude compartir con una familia que me dio un testimonio de gran amor y no creo que haya desaparecido porque ella tenga posibilidades de ser presidenta. En el tema de la entrevista, doctor Nakazaki, ¿el Estado no tiene el derecho de negarle a un reo hablar? Porque muchas veces nosotros pedimos entrevistas con diferentes personas que están en prisión y nunca nos dan permiso. Solo por razones de seguridad puede negarse, y discutiblemente porque, por ejemplo, veía que es una instrucción del INPE la que regula este tema de que el INPE se ha vuelto protector de la sensibilidad de la víctima. Lo señalo abiertamente. El INPE no es competente para proteger los derechos de las víctimas. Para eso tienen sus abogados y finalmente el Poder Judicial es el que establece las medidas de protección de la víctima. El INPE, si me permites, es como el depositario de carros según embargo. Acá sería de seres humanos que tiene que administrar la ejecución de la pena. Y los derechos que se pueden afectar son los que dice la sentencia y los que dice una ley, no una norma administrativa. Por ejemplo, una norma administrativa no podría decir los terroristas no se casan. Sería inconstitucional, porque existe el principio de ejecución legal de la pena. Solo la ley establece qué derechos se quitan. Sentencia y leyes, no normas administrativas, y menos para temas que no son de su competencia. Así como el INPE no tiene nada que hacer frente a inimputables y en temas de medidas de seguridad, no tiene nada que hacer. Igualito, el INPE respecto a la comunicación de las personas solo puede entrometerse cuando son temas de seguridad, porque esa comunicación pone en peligro la seguridad del penal o porque esa comunicación va a propiciar nuevos delitos. Nada más tiene que hacer el INPE en temas de comunicación. Que hay que avisarle que voy a hacer uso de mi derecho a la comunicación, sí, por cierto, porque es un preso, tiene que estar ordenado. Que se pueden revisar sus cartas, por cierto, pero que le pueden poner una mordaza, no es cierto. No es cierto. No es cierto en papel, pero la verdad es que ocurre todo el tiempo. Justo en mi Facebook, que ya está lleno, analizaba eso. No olvidemos que el derecho es una disciplina del deber ser. Nosotros partimos de la realidad para establecer cómo debe ser. No somos como los historiadores o los sociólogos o antropólogos que solo describen la realidad. En el Perú, si a alguien se le violan derechos, muchos más que a las víctimas, son a los presos. Te pongo un ejemplo chiquito. Los presos no han perdido el derecho a votar. Sin embargo, ¿quién les pone mesa a los presos para que voten? Nadie. ¿A quién le interesa que los presos no voten? A nadie. Los presos no tienen derecho a la salud. A otro patrocinado mío, el alcalde Valdés de Pucallpa, lo traen de su juicio de Pucallpa acá porque era un enfermo cardíaco y porque decían que en Lima lo podían cuidar. ¿Dónde se lo llevaron? A Castro Castro. Entonces lo agarro al juez y le digo, vamos a Castro Castro y le vas a preguntar al médico si lo puede curar. Entonces le digo, con esa patología cardíaca, ¿qué lo voy a poder curar? Y el juez le dice, pero usted llama a una ambulancia. Oiga, ¿usted cree que a las 2 de la mañana va a venir una ambulancia a Castro Castro? Le tuvo que dar libertad. Los presos, nadie, si no hay para curar ahora en la mañana escuchaba, no hay para curar a los enfermos de hepatitis B, o no hay sensibilidad pese a que se han comprado los remedios, los internos le importa un comino a la gente. Ojalá que esto de Fujimori sirva para poner en la agenda los derechos de los presos, que solo pierden algunos, no pierden otros. No pierden derecho a una vida digna, no pierden derecho a la salud. No existe penas de pérdida de la salud, ni penas de muerte progresivas de te mato de a poquitos. Lo que está diciendo le da la razón, doctor Nakazaki, a el reclamo del señor Isaac Humala, que dice que a su hijo Antauro se le han violentado sus derechos al hacer ese traslado a la base naval que su delito no ameritaba. ¿Está de acuerdo con eso? No conozco el régimen exactamente. Lo que sí yo testimonio muy positivo que un padre laboralista lucha desesperadamente porque su hijo salga de la cárcel y yo tengo mucho respeto por esa lucha. Ahora exactamente si le han violentado o no, no podría establecerlo porque no conozco el régimen. ¿El régimen de la base naval?
No conozco el régimen que él tenía, los procesos, porque existe lo que se llama la regresión en el tratamiento, ¿no? Cuando un interno es muy rebelde a su régimen, no cumple las reglas de conducta de su régimen, lo pueden llevar a otro tipo de regímenes. No sé si eso es lo que ha pasado, es lo que se llama la regresión en el tratamiento penitenciario. No sé si eso ha sucedido. En todo ¿no? caso, Antauro debe ser el reo que más ha hecho respetar su derecho a la expresión. Ah, absolutamente, absolutamente. Bueno, es que él tiene la posibilidad pues de tirar bancas y todo, ¿no? Avelino Guillén no quería que Fujimori ni siquiera cruce las piernas, ¿no? Y con el beneplácito de la sala, porque cuando va a Peláez y dice, señor expresidente, responda, la prensa lo masacra y le dice, débil, sal de acá. Lo botan corriendo y entra Avelino y lo quiere acuchillar, ¿no? Como ahí está Ronald de testigo, entonces era maltratarlo. Entonces, bueno, esa ventaja tiene... Si algo aprendí es una cosa es perseguir a exgobernantes y exfuncionarios, y otra cosa es seguir a gente en el ejercicio. He presentado algunas denuncias por corrupción durante el régimen del APRA respecto al APRA, y ninguna ha prosperado. Y me iba donde los mismos fiscales anticorrupción y le decía, doctor, yo le he visto a usted 10 años hacer denuncias, y usted solamente con el testimonio de Matilde Pinchi Pinchi, usted habría denuncia. En un caso donde se cambió el reglamento de tránsito ferroviario para permitir que todos los que no accedían accedan, hice una medida cautelar, me traje todo el proceso administrativo, 28 informes de la administración pública el mismo día. ¿Qué pasaba con el tren en el Cusco? Se estaba cayendo, estaban viniendo los marcianos, ¿por qué tanta velocidad? Y con ese indicio no abren proceso penal. Ahora tendría éxito, inténtelo de nuevo. Que me diga Ronald a ver si eso no funcionaba ahí, que estaba conmigo, si mi memoria no me falla. Gracias, doctor Nakazaki, por haber venido esta mañana. Gracias también, Víctor. Nos vamos a una pausa y tal como lo anunció el doctor Nakazaki, Ronald Gamarra está aquí en Abre los Ojos.